Pero ¿cuál es tu opinión respecto a estos dineros que han cobrado los congresistas, Alejandro Rodríguez? Bueno, en primer lugar, acá tenemos que tener en cuenta que todo funcionario público, cualquiera que sea su situación jurídica, tiene que rendir cuenta. Ya. En el caso de los congresistas, si bien es cierto de que la Constitución le faculta hacer su propio reglamento que tiene fuerza de ley, no olvidemos lo que dice el artículo 23, inciso G, de cuidar los bienes públicos que son puestos a su servicio y promover el uso racional de los bienes de consumo que les provee el Estado. Esta obligación incluye el deber de dar cuenta documentada de los gastos en que incurran en viajes oficiales o visitas al exterior con bolsa de viaje. Independientemente de eso. Claro, pero esto, ¿qué tiene que ver con los 15.600? Eso es una directiva que existe del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. Que todo funcionario público, cuando hace su traslado, recibe un dinero adicional porque viene su papá, su mamá, sus hijos, etcétera, etcétera. Así, ¿no? Y nosotros es que no hay igualdad, pues, por eso te estoy diciendo, pues, aquí existe una contradicción. Pero eso, ¿en qué parte de la ley está eso que todo funcionario público tiene que recibir una cantidad de dinero? Es una directiva del Ministerio de Economía. Habría que preguntarle a los contadores. Pero eso es una... también está en la Constitución. En la Constitución no está, ni está, es una directiva. Ya, pero así no se puede manejar el dinero, pues, ¿no? Bueno, pero ya se están descubriendo las cosas, pues. Ya. Inclusive acabo de ver aquí en el diario que dice de que pueden utilizarlo para cualquier cosa. Oye, si el fin específico es para el traslado, no es para que tú arregles tu carro, a comprar, no es para que tú pagues la luz, no es para que pagues tu teléfono. Eso tiene otro mecanismo. Las instituciones públicas, de acuerdo con aquí podemos decir, Martín Belaúnde Moreira ha recibido 15.600 soles por instalación, ¿no? Y ya desde el momento que lo recibió ya te falta constitucional. Ya, independientemente, yo conozco un caso de un médico. No, pero para concretar, o sea, él ha recibido 15.600 soles, ¿no? Gracias por aclarar la figura, y entonces es para su instalación, para así que pueda es, traer. de donde viene. Pero él dice que lo va a usar para su carro, ya un mal uso del dinero. Así es. Eso, que quede claro eso, pues, por eso. Ahora, ¿quién es Martín Belaúnde? ¿Quién es Martín Belaúnde? Pues, hermano, ha sido decano del Colegio de Abogados. Cuando se me procesa a mí, yo recurrí a mi Colegio de Abogados para que me proteja. Y ahí... Bueno, pues estaba ayer y Beto Benítez. Pues no lo aceitaste, pues. pero has debido aceitarlo. Pero Alejandro, 40 años en el Poder Judicial. Oye, para eso son las instituciones, para que te defiendan, no para que te abandonen. Pero lamentablemente no funcionan sin aceite. Mira cómo lo han aceitado. Ahora todo lo que ha recibido ese dinero, inclusive aquí está diciendo de que se han utilizado desde años anteriores, gobiernos anteriores. Aquí Contraloría tiene que investigar y revisar la factura, porque no se puede hacer cualquier factura, tiene que ser la de traslado. O sea, no tiene que ser, claro, aquí queda clarísimo lo que tú has querido decir, ha quedado clarísimo, al menos para mí y creo que para el público también, ¿no? Él recibió para trasladarse, para instalarse, y si él va a presentar la factura del mecánico por arreglar el carro, ya hay un mal uso. Así es. Que eso quede claro, esas cosas no el público se las graba. No solamente eso, sino yo te agradezco que al público lo ayudes a entender eso. Es que las leyes son específicas y además su texto es claro. Lo que sucede es que todos los funcionarios, y sin excepciones, podríamos decir raras excepciones, de que hacen lo que quieren. Así es. Ya te enseñé el otro día una notificación que me llegó de que yo estoy pidiendo, oye, tú no tienes competencia, resuelve sobre la competencia, téngase presente. ¿Cómo pues? ¿Cómo Imagínate, esa clase de jueces que tenemos, pues, bueno. Por eso que se está reclamando. Y lo que ha dicho, yo he dicho en mis escritos, yo he sido juzgado y condenado por funcionarios públicos y magistrados corruptos, y los he demostrado en el proceso penal en la que todavía sigo. ¿Cuándo vas a ir tú a la Corte Interamericana? Estoy agotando la vía interna. Pero acelera aquí en el Perú para que puedas ir porque pero si cada notificación me llega cada mes o cada 2 meses. Ese es el problema. Hay que acelerar. Inclusive han disgregado toda la función. Porque yo quiero preguntarte una cosa. Mira, existe tanta diversidad horroroso y tan el sistema judicial que antes, por ejemplo, un juez elegía a su personal, hoy ya te lo impone. Entonces, ¿qué sanción le puedes poner a un juez cuando el juez está desprotegido porque no tiene un personal de confianza? Independientemente de las personas que entran, pues, no, pero independientemente de esto, de los funcionarios públicos, de los congresistas,
Si tú dices de la comisión de fiscalización que le corresponde, tendrían que denunciarse ellos mismos. Claro, pero yo te quiero preguntar una cosa, perdón, Alejandro, porque lo que nos interesa es que el público no solo conozca, aprenda, sino sobre todo asimile para que se pueda defender. Tú no te puedes defender aquí en el Perú porque lamentablemente está corrupta toda la administración, porque te están demorando, te metieron preso 7 años, te condenaron por una querella, cosa que no puede ser. Es asunto privado, es proceso penal privado. Es una discusión entre marido y mujer y no se puede meter, no ha habido ahí pues y además por el otro delito de asociación ilícita porque no existía, correcto, en el 2007. Correcto, pero eso es lo que quiero que el público se lo grabe, así como ha quedado clarísimo, ¿no? Que Martín Belaúnde, desde todo lo competente que ha cobrado, desde el momento que le dan para instalación y él los usa para arreglar su carro, y hay un mal uso del dinero. Entonces aquí lamentablemente la corte, el poder judicial, aquí las instancias de justicia aquí en el Perú demora mucho, porque de acuerdo a lo que yo conozco de tu caso, ¿no? Tú la vas a ganar en la Corte Interamericana, y entonces por eso es que te la hacen larga acá, porque a nadie se le puede meter preso. El Estado no tiene que meterse en una querella, porque es un pleito, como digamos, entre marido y mujer. Privada. Lo dice el Código Penal. Así es. Y nadie puede ser sentenciado si no hay ley, no hay castigo, ¿no? O sea que el Estado ha defendido asuntos privados. También están en falta aquellos que intervinieron. Así es. Y aquellos que me acusaron. Eso en la Corte Interamericana te van a dar la razón. Eso no es como que 2 y 2 son 4. Pero aquí te le están demorando. ¿Por qué? Para que después prescriba, se diluya por ahí en el tiempo. Y eso es lo que no debemos permitir, ¿no? Bueno, acá, aparte de eso, la función fiscalizadora del Congreso, en su artículo 97 dice: el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. ¿Es o no es un interés público este recibo de los 15.000 soles? Es un interés público. Claro. Tenemos que ir a la publicidad, Alejandro, permíteme, y luego volvemos con más, porque si no, ¿de dónde te quepa a mí hacer en la casa del sacristán si no tienes celería? Tiene que ser de la sacristía. Vamos a la publicidad y volvemos. 25 para la 9, volvemos con el congresista que quiere la plata para comprarse ropa. ¿Ya? Faltan 21 minutos para las 9 de la mañana. Recuerde, amigo de Breña, hasta el 31 de este mes, 31 de agosto, tiene tiempo para pagar sin horas ni intereses su impuesto predial, sus tributos municipales. Ya sabes, se lo recuerda su alcalde Pepe Gordillo. Super facilidades de pago. Además, las sesiones de acupuntura de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde en el sótano de la municipalidad. No espere estar enfermo para visitarlo a Eduardo Burgos Rebolledo. Hay enfermedades que son totalmente asintomáticas, no dan síntomas, no van por abajo. En cambio, con Eduardo Burgos Rebolledo, al toque se detectan cualquier enfermedad. Es el pionero de la medicina natural en el Perú. Por ejemplo, Alcas nunca ha sentido algún síntoma, ha tenido algún síntoma de que ya no podía baldear callejón, que de repente cuando la señora le pidió, digo, ya no, hija, ya soy de los retirados. Ya muy tarde fue para llamar, bueno, no espere eso, vaya donde Eduardo Burgos Rebolledo. Hoy está más que nunca interesantísima la conversación, la exposición que nos hace Alejandro Rodríguez Medrano, ¿no? Hay otro congresista, y esto sí está claro, pues, ¿no? Lo de Martín Belaúnde Moreira, a él le dan para gastos de instalación y dice que los va a emplear para arreglar su carro, y hay un mal uso del dinero porque le han dado para una cosa y no lo puede usar para otra. Como siempre hemos dicho aquí, el funcionario público puede hacer solamente lo que la ley le permite, le autoriza. Nosotros, los de a pie, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Así es. Bueno, hay otro congresista merino que ha dicho para comprarse ropa. También otro mal uso. O sea, que este es un descamisado que llega al Congreso. ¿Con qué ha hecho campaña si no tiene ni para comprarse ropa? Lo que hemos dicho aquí, los politiqueros y politicastros que tienen patrones, ¿no? Que les dicen: tú vas a entrar al Congreso, ¿no? Y allá vas a hacer, y esos son los verdaderos padrinos, pues, de esto. Bueno, no ha tenido plata para comprarse ropa, pero sin embargo con los gastos de instalaciones se va a comprar ropa. ¿Qué tal insolencia? Bueno,
Sí. Vamos con Alejandro Rodríguez Medrano. No solamente acá, sino también de que tiene que hacerse una investigación de las anteriores gestiones. Habla del 2001, 2006. Sí, pero... Entonces, la Contraloría tiene una responsabilidad y también la tiene el Congreso. Pero el 2001 ya prescribió. No. Los delitos de corrupción no prescriben. Porque incluso el del artículo 2001 del Código Civil dice que incluso la que nace de una acción real prescribe a los 10 años. Bueno, el delito contra la fe pública, bueno, el delito contra la fe pública tiene 10 años, la figura jurídica, y 5 más porque es contra el Estado, ¿no? La figura jurídica que se da para estos casos es dinero del Estado. Ya. Y con dinero del Estado, ya tú ves cómo lo calificas de acuerdo al uso que se le haya dado. Claro, pero aquí... O mal uso que se haya dado. Si se cumplió o no se cumplió con la disposición que dispone la entrega de ese dinero. Pero y además todo se tiene que entregar bajo factura o documento que acredite el uso. Claro. Pero acá pues hacen lo que les da la gana, ¿no? Porque... Y llama la atención que diga de que va a arreglar su carro. El otro que va a comprar ropa, ¿no? Entonces, cuando tiene que acreditar su traslado de donde viene hacia Lima. ¿Y cómo van a justificar los que viven en Lima? Entonces hay una responsabilidad administrativa del que recibe el informe. Pero acá habría que ir, lo que tú dices nos hace apuntar a la Contraloría, porque la Contraloría no puede... Fiscaliza. Es la que debe fiscalizar esto, que los dineros... ¿Cuál es la labor de la Contraloría? Es ver que los dineros, los negocios del Estado se haga para los de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? De acuerdo destinado. Esa es la función, ¿no? Así es. Lamentablemente pues aquí el Contralor se queja que no tiene toda la gente que necesita, todo el mundo se queja que le falta presupuesto, todo. No, y aparte la atribución del Congreso es la de velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Entonces esta responsabilidad de los infractores, ¿quién la va a hacer? Pues claro, pero si estamos viendo que se ponen en la comisión, mira, Martín Belaúnde Moreira, ¿tú crees que va a fiscalizar algo? Presidente de la Comisión de Fiscalización, ahí yo no entiendo por qué la bancada, bueno, Keiko tiene sus razones para que la bancada apoye esto, pero Ollanta permitir, bueno, quizás porque no tiene la mayoría, no tiene solamente 47, pero él con Toledo han permitido que Martín Belaúnde Moreira sea pues el que ha entrado con Castañeda Locio, sea el que presida la Comisión de Fiscalización. Sí, pero es que acá estos gastos de instalación habla de traslado. Claro. Entonces tú tienes que ver que esas facturas o esos documentos que acrediten ese traslado. Claro, pero hay congresistas de Lima que ¿a dónde se van a trasladar? Si permanecen aquí en Lima. A veces no, pienso que parecemos Quijotes nosotros. La pregunta tuya es razonable. Y a veces me pregunto si no somos un par de Quijotes, tú y yo, peleando contra los molinos de viento, porque entonces, ¿cómo van a justificar el traslado? No van a justificar los que viven aquí en Lima. Luciana León, ¿qué va a justificar? Perdón, hay un oyente que quiere... A ver, Johnny Davis, buenos días, te escuchamos. Buenos días, Salvador, buenos días, Alejandro. Buenos días, Johnny. ¿Cómo estás? Mira, Alejandro, quiero participar colaborando con ustedes en el sentido... Al tema, Johnny, lo más rápido. ¿Cómo se maneja el asunto del presupuesto nacional? En el Banco de la Nación hay una cuenta en contabilidad que se llama entregas por rendir cuentas. Desde el presidente de la República hasta el último pinche de la Nación tiene que entregar a esa cuenta toda la documentación de lo que han gastado. Pero resulta de que esa cuenta es una cuenta puente en la cual pueden esconder, ¿no?, y tramitar una serie de operaciones que después van a parar en una sucursal lejos de Lima y nadie se da cuenta de cómo se maneja el asunto. Entonces se tira una plata y para encontrarla hay que hacer una auditoría y un seguimiento de la documentación. Por esa razón es de que existen estas debilidades dentro del Congreso. Esa es mi participación, Alejandro, y tú lo sabes muy bien porque todos hemos tenido un curso de auditoría gubernamental en la cual se explica claramente cómo es el manejo de estas cuentas gubernamentales. Muchas gracias. Gracias a ti, Johnny Davis. Y justamente para eso es la función de Contraloría. Claro. Lo que dice Johnny es cierto. Claro, lo que dices tú también es cierto. Lo único que nosotros
nos damos de cabezazos, es que todo está en la ley, pero lamentablemente no la aplican, pues, porque el Congreso no es, pues, primero que no tiene iniciativa de gasto, ¿no es cierto? No tiene. Entonces, ¿qué pasa? El Congreso hace lo que le da la gana, pese a que el artículo 94 dice, bueno, que ellos, ¿qué dice? Las atribuciones de los grupos parlamentarios, sanciona su presupuesto, nombra y remueve a sus funcionarios y empleados y los otorga, pero dentro de lo que la ley le permite. Así es, porque todos somos iguales. Así es. Constitucional también. Claro. Entonces, y les otorga los beneficios que le corresponden de acuerdo a ley. Ya. Y esto no es una ley, es una directiva. Directiva del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya, o sea, que el Congreso abusa de la independencia que tiene como poder, y en el reglamento lo confirma, pues. No, el reglamento justamente le han dado fuerza de ley porque la propia Constitución le da esa facultad. Habría que ponerse a pensar, y el pueblo tiene que pensar si estos están actuando de acuerdo con la ley o la transgreden, y si la transgreden resulta inejecutable. O sea, son términos jurídicos que en los cuales todavía el pueblo no lo entiende, pero lamentablemente cuando y que los medios de comunicación no hace mucho para que el pueblo entienda. No solamente eso, sino de que más vale tenernos en la ignorancia que conocer la realidad en la cual vivimos. Entonces, cuando tú conoces la realidad, entonces tú peleas por esa realidad, claro, o discutes por esa realidad, pero cuando realidad, ignoras con qué argumentos, nosotros inclusive, acuérdate cuando el juramento del presidente Ollanta, nadie dijo nada que estaba previsto en el reglamento del Congreso. Nosotros hemos sido pacientes, hemos visto todos los diarios, hemos visto todo. ¿Y dónde están los constitucionalistas? ¿Dónde están los propios congresistas? ¿Dónde están la gente que maneja el derecho? Entonces, daría miedo pensar de que estamos en manos de quién. Exactamente. Entonces, eso por ejemplo, en mi caso, yo lo pongo como ejemplo, y yo estoy luchando por la reivindicación de que los jueces sean como éramos antes. Pero en realidad no hay. Ahora se está discutiendo, por ejemplo, la de Biestein en el Consejo Nacional de la Magistratura. No debe ser ratificado. ¿Y por qué no debe ser ratificado? Porque ha violado la ley, ha violado inclusive... Doctor, pero hay instituciones que lo están pidiendo, y esta radio debe ser la que debe pedir la renovación por tercio, porque eso es lo que va a traer como consecuencia que se limpie el Congreso, si no vamos a estar en lo Pero la ratificación de Biestein la hace el Consejo Nacional de la Magistratura, no el Congreso. Ya. Y no solamente él, sino todos los magistrados de la Suprema, porque ya están en falta constitucional y en actos delictuosos. Y además, ¿por qué no debe ser ratificado? Para Alejandro Rodríguez Medrano, ¿por qué no debe ser ratificado? Puntual. ¿Por qué? Cuando tú eres muy didáctico, muy docente, por algo eres profesor antes que jurista, ¿no? Tú eres muy didáctico en tus expresiones. Porque ha violado la Constitución. Y ha violado inclusive funciones que son... ¿En qué momento la ha violado? Desde que fue presidente de Corte, inclusive, aparte de eso, él está permitiendo, como un miembro integrante de la Corte Suprema, que existan mandatos de la Sala Plena, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dando prórroga a la sala transitoria cuando la ley señala el procedimiento a seguir. Habría que preguntarle, ¿está siguiendo la Corte Suprema con los mandatos imperativos que la Constitución y la ley orgánica le impone para que designe la sala transitoria de la Corte Suprema? No. ¿Por qué? Porque la están dando por prórroga, y la prórroga no existe esa facultad para el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y eso es gravísimo. ¿Quién tiene la facultad de prorrogar? No, solamente prorroga para las instancias inferiores, para todas las cosas inferiores de Cortes Superiores para abajo, pero para la Suprema no, porque la ley señala un procedimiento. Los presidentes de las salas permanentes de la Corte Suprema solicitan al Consejo Ejecutivo la creación de la sala transitoria, y esta es aprobada por la sala plena de la Corte Suprema, y la Corte Suprema le autoriza al presidente de la Corte Suprema a que llame a los vocales y dé por efectivo, y en cumplimiento del mandato de la sala plena, que es el ente rector del Poder Judicial, la creación de la sala transitoria. Aquí hay pagos indebidos, resoluciones incorrectas, es decir, no te imaginas. Ya, pero acá hay una cosa que yo te quería preguntar. Pero Biestein, más que nada, porque... en el año 2009, en el año 2009, él en la memoria de apertura del año judicial designa la sala especial, cuando eso le corresponde, de acuerdo con el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales, designarlo a la sala
a la penal permanente. Penal permanente. A eso quería llegar. Entonces eso es una falta grave, porque está usurpando funciones públicas y dando funciones públicas a quienes no le corresponde. Ya, pero... Y además los magistrados que aceptan ese cargo también están en responsabilidad. Estás hablando de San Martín Castro, de Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, que provisional, que tampoco puede intervenir en caso de altos funcionarios del que Estado. juzgaron a Fujimori. No solamente a Fujimori, también me juzgaron a mí. Ya bueno, pero bueno, ya, pero lo que quiero yo es que, claro, porque claro, tú nos hablas del Consejo Ejecutivo, de las instancias, todo. Para el público no es muy claro todo eso, porque... Es como si un militar, o sea, un soldado, sea de frente, pues capitán, ¿no? Claro, es pero lo que sí está futbolista, claro, o un futbolista, o un campeonato de fútbol en que intervenga un árbitro de un club, cuando debe ser de la FIFA. De la FIFA, ya. Pero acá lo que está claro, al menos yo creo así, para mi modesto entender, es que Villestein no tenía la facultad de nombrar esa sala penal que integraron César San Martín Castro, hoy presidente del Poder Judicial, Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, que juzgaron a Fujimori. ¿Y a ti también esos mismos tres te juzgaron? No, Hugo Príncipe Trujillo. Hugo Príncipe Trujillo. El otro sí se excusó. No, ¿para qué te peleas pues con seguro que tuvieron ustedes por ahí alguna... Nada de eso. Lo único nomás de que siempre bueno, he discutido, Príncipe siempre Trujillo he discutido como magistrado, y ex magistrado, de que se cumpla con la ley. Es que hay ciertas logias perdóname, hay ciertas logias más fuertes que la logia masónica. Hugo Príncipe Trujillo, no te olvides, él estuvo en el caso Villacoca. ¿Recuerdas tú? Así es. Y había un juez también, José Santos Quiquisola, que estuvo en el caso Banquero, ¿te acuerdas? Bueno, pues, ¿quién está en la línea? De Breña. De Breña. A ver, ¿quién le quiere preguntar a Alejandro Rodríguez? Buenos días. Sí, buenos días. Mire, señor Salvador. Sí. En mi poder tengo el libro Los jueces de Montesinos, firmado, cuyo autor es el señor Ramón Ramírez de Lazo. Ramón Ramírez de Lazo, en la página 82 dice lo siguiente, nada más para que se entere la ciudadanía. A nivel de Corte Superior, Montesinos se aseguró la lealtad de Alejandro Rodríguez Medrano, Sixto Muñoz Sarmiento, Pedro Infante y otros. Luego se descubrió una planilla secreta donde les pagaban a los magistrados por servir al régimen, página 82. Quisiera que haga un deslinde el doctor. Claro, encantado. En primer lugar, eso fue un pasquín que salió, dice que le encontraron un arreglo que montaron, inclusive dice que yo firmé. Entonces, ¿por qué no me condenaron y no me juzgaron por eso? Porque es una patraña que se hizo. Y eso me da derecho inclusive a plantear una querella. Gracias por el dato que usted me está dando, compraré el libro y iniciaré la acción correspondiente, toda vez de que es muy fácil imputar a una persona sin las pruebas. No olvidemos de que yo he sido juzgado por el Poder Judicial, Ministerio Público y la Policía. ¿Y qué me han encontrado? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi trayectoria en el Poder Judicial no le debo a nadie nada, solamente a mi conciencia y a Dios. Independientemente, el doctor Montesino Torres ha dicho con quién manejaba el Poder Judicial. Y le ha pasado inclusive no solamente eso, como el Poder Judicial, por ejemplo, en el caso de asociación ilícita para delinquir, me tiene 5 años preso, 1 mes y 5 días, en ese caso, cuando el delito no existía. ¿Y por qué me condena después a 3 años de pena privativa de mi libertad condicional? Y no me da por compulgada la pena que ya estaba preso. ¿Por qué? Porque todos iban a estar presos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho conmigo? ¿Por qué no me dieron por compulgada la pena? ¿Por qué me ponen condicional y me tienen enganchado ahí firmando el libro hasta ahora, cuando ya la sentencia ya inclusive ya se venció? Los plazos, acá los plazos en el Poder Judicial no se respetan. ¿Cómo es posible que haya sido condenado en el 2007, me condenan a 3 años de pena privativa con 2 años de prueba? Y todos los que intervienen son magistrados provisionales, porque el titular no asumió su responsabilidad. Bueno, entonces esto es muy fácil. Fui satanizado por la prensa. Así es. Y bueno, ¿qué se demostró? Interés económico
Yo sigo diciendo que he sido sancionado, investigado y condenado por la corrupción. Pero se hizo circo, pues. Bueno, pero acá hay una cosa que es muy Y clara. lo estoy demostrando en el Poder Judicial con las pruebas pertinentes. Ya, pero Alejandro, acá hay una cosa, ¿no? Primero, bueno, la trayectoria de Ramírez Erazo, pues, por favor, no, hay hombres de prensa, hay periodistas, y hay... No, que puede haber cogido Claro, pero eso por un lado, ¿no? No, también es abogado. Sí, pero aparte de eso, ¿no? ¿Cuántos juicios habrá perdido cuando tú has fallado? Pero tú fuiste sacado del Poder Judicial el 5 de abril. ¿Y quién sacó a los jueces del Poder Judicial? No fue Vladimiro Montesinos. A ti te sacó el 5 de abril. Ahora, ¿para qué necesitaba? Y yo soy testigo porque cuando he ido a quejarme, esto no tiene nombre, me dice, ¿cómo puede estar el Poder Judicial así? A ti te sacaron el 5 de abril igual que un montón de jueces. Sí. Después regresaste porque, bueno, tu trayectoria pues lo permitía así. Él tenía a Serpa, tenía el que tiene pues al mandamás, ¿para qué necesita pues a otro? ¿No? Y además de eso, ¿no? Como digo... Además mi reclamo para que sea supremo lo hice por escrito, Ya. toda vez que otros magistrados con menor antigüedad estaban subiendo. Y no, y te han investigado... Mundialmente. Te han investigado, a ver, Mundialmente. ¿en qué banco te han encontrado? ¿En el banco de tu casa te van a encontrar? Un banquito de madera. En un banco de madera te van a Una encontrar. rama de uva. Porque lo que se habla aquí, mira, con los miles de millones de dólares que sacaba Vladimiro, bueno, pues si alguien era, como dice alguno, no, era, tú, Pedro Adrián Infante Mandujano, un señor, no, Pedro Adrián Infante Mandujano, que ya es finado, ¿no? Un jauquino de mucha honra. Y entonces, bueno, sí, Sí, pero pero- Sarmiento lo No, conozco. habríamos que preguntarle al pueblo a quiénes han defendido. ¿Han defendido al pueblo o han defendido intereses privados? Así es. Pero como digo, pues gente que no tiene pues los signos exteriores de riqueza que sí tienen otros que no han sido juzgados. Bueno, yo conozco tu casa en Surquillo, ¿no? La de la playa de Arica, pero El es asentamiento humano, maestro. asentamiento humano. Entonces, tú no tienes pues yate, ¿no? Entonces, Adrián Infante Mandujano tampoco. Tenía pico de calamina. No tienes tu caballito totora. Salvador, no hay donde pellizcar tampoco, donde pellizcar. Así es. Bien. Bueno, en cambio hay jueces que la empleada le pellizcó el closet, le compró 2 carros del año a su marido y la hija salió a denunciar que le habían robado $80,000. El otro tuvo que callarse todo, pero sin embargo esos no tienen problemas. Bueno, yo como digo, Ramírez Erazo, lamentablemente no se puede pues creer, pero bueno, el tiempo nos ha ganado. Lo que sí queda claro es que tú tienes, Alejandro Rodríguez Medrano, tienes que apurar, porque lamentablemente tú sigues aquí enclaustrado en la justicia peruana. Tú que has sido, ese es el mensaje, si tú que has sido miembro del aparato judicial, Ningún juez me dio la razón a pesar de explicarle por qué. y hasta ahora mismo no terminan tu causa, porque si te da, saben que no te pueden dar la contra, y si te dan la contra te vas a la Corte Interamericana y ahí lo vas a ganar, y lo que quieren es demorarte para seguir satanizando a gente que, bueno, que no merece ser satanizada. Muchas gracias por Gracias, más bien, Salvador, y gracias al pueblo peruano por escucharnos. Muy bien, el próximo miércoles seguimos porque es importantísimo, pero ha quedado clarísimo lo que tú has dicho. ¿Cómo puede ser que un congresista reciba para traslado o para instalación y lo use para arreglar su carro, y el otro también para traslado, para instalación y para comprarse ropa? Ahí hay un uso indebido, ¿no? Cuando menos. Y eso ha quedado clarísimo. Bien, nos vamos, amigos.